Hola Daniela, Hola. ¿cómo estás? Me pillaste como arreglándome. ¿Cómo estás, Daniela Bien, ¿y Vega? tú? Muy bien, qué bueno que viniste. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Nos costó. Costó, Tenemos un costó. amigo en común además. ¿Quién Él, será? él fue el que ¿Quién? dio el dato, Carlos Pérez. Ah, Carlito, el Tú de lo- los sombreros. Yo lo conocía por las camisas. ¿Viste? Bueno, Un tema de edad. Es un tema de edad tema de esto. intereses. ¿Tú crees que es por ahí A mí va? no me interesan las camisas, me interesan los sombreros. Pero te puede interesar la blusa. Sí, pero prefiero los sombreros. ¿En serio? Sí, soy ¿Eres más de buena? vestidos. ¿Eres buena para el sombrero? Sobre todo en verano, sí, porque soy como... tengo esta piel de mierda como que no me quemo. O sea, no me tuesto, me quemo como Colorada. colorada y nunca quedo dorada. Siempre quedo roja y después me despellejo y una lata. Daniela, estamos recién partiendo esto, ¿ah? En Bien. realidad todavía no partimos. Ok. Para que podemos saludar, así como hacer cara, poner cara como que estamos muy contentos. Mucho, muy. Ya, ahora sí vamos a partir. Daniela Vega, quiero saber, ¿por qué crees que La Mujer Fantástica ganó el Oscar? Yo creo que porque es una película que está hecha con la mayor calidad que pudimos entregarle, con mucho cariño y fue una reacción de un trabajo que hicimos. Ya. Eso pienso yo. ¿Y esa reacción por dónde crees que se estableció? Más que nada desde el lugar más duro de la cinematografía, es decir, los críticos ultra especializados de Hollywood Reporter, no sé, Variety, Vanity Fair, toda la gente que está como escribiendo sobre cine todo el año, vio la película en Berlín el año pasado ya, y desde el momento en que la estrenamos esa noche, que fue increíble porque recibimos un aplauso tan largo que fueron como 10 minutos, una cosa así. Que a los primeros 4 o 5 tú decís como ya, bien, pero que así 10 minutos parados recibiendo un aplauso sobre un escenario. Entonces ahí como que esa noche salimos como con una sensación de que algo estaba pasando, pero era solo sensorial. Y luego nos fuimos dando cuenta que con el correr del tiempo, del año, donde yo hice ese viaje por esos no sé cuántos países, fui dándome cuenta que había interés real y generalizado por la película, no solamente por la temática, sino que por cómo habíamos hecho una película con esas características técnicas en un país como Chile que no tiene industria y donde los cineastas y los actores, las actrices, los cantantes, la gente que nos dedicamos al arte, creamos obras en un ambiente de resistencia, siento yo. Entonces luego es bien interesante también esa situación porque muchas veces las obras que se apadrinan o a las obras que se les mete luego recursos son obras que ya están creadas, que ya tienen un camino recorrido, al menos de rodaje o de producción. Pero interesante sería también poder apostar por obras que están escritas y que todavía no se llevan a la acción concreta, digamos, desde el papel hacia la escena. Eso sería interesante también que existieran proyectos que se pudiesen hacer desde el inicio con fondos, con dinero, ¿cachai? Yo siento que hay un interés súper grande por las manifestaciones artísticas en Chile, pero cuando las obras ya están listas. ¿Y cómo creamos esa obra? Pues, ¿cómo hacemos esa conexión desde la idea hasta concebir esa idea y convertirla en un producto artístico? Hay interés por el producto, siento yo, y hay poco interés por la producción, por la forma en cómo se hacen las obras de arte, siento yo. Y en ese aspecto, el discurso que hay detrás de La Mujer Fantástica es un discurso que tiene muchos niveles. ¿Tú crees que también se dio una situación político-cultural que permitía que ese discurso germinara positivamente Yo siento en este minuto? bueno, yo ya había hecho una película anterior con un personaje también protagónico que también era trans y tuvo cierta repercusión internacional, pero no fue una explosión a nivel nacional, porque en esa época, hace 5 años atrás, las discusiones eran otras y además el feminismo estaba destinado a escuelas, digamos, de escuelas en donde había mujeres resistentes, pero no había una especie, siento yo, hasta ese momento, de reflexión
concreta, real y profunda respecto a los feminismos. A pesar de que hemos leído a Simone de Beauvoir y a muchas personas más durante muchos años, siento que se quedaba como en una anécdota europea, ¿me entiendes o no? Como en una especie de vínculo con Europa o una especie de sueño respecto de las distintas feminidades, pero luego se acerca un maravilloso momento en el que los feminismos empiezan a aparecer de manera mucho más concreta, más rápida y más efectiva, y la imagen de las mujeres, todas las formas de mujer, empezaron a adquirir mayor protagonismo. Recordemos que la primera presidenta que tuvimos en Chile fue hace 12 años nada más, ¿no? En una historia republicana de más de 200 años con solamente varones en el poder. Entonces hay una especie también de resignificación de lo que significa ser mujer y todos los tipos de mujeres. Entonces las personas trans, particularmente las mujeres, habíamos estado ligadas a otras actividades de manera obligatoria, o sea, no tenías mayores opciones, no había mayores formas de moverse en ese momento, y te lo digo como experiencia, porque yo viví ese rechazo. ¿A qué actividades concretamente? A cualquiera. Yo tuve que acomodarme al mercado para poder sobrevivir en un momento, porque no quería dedicarme a lo clásico que se dedicaba a las mujeres trans, que era la noche, en cualquiera de sus formas. No necesitas ser prostituta para dedicarte a la noche. No, pero vedette, stand-upista, podría haber sido... Hice de garzona, de barwoman, de anfitriona de restaurantes, de bares, etc. Pero no encontraba un lugar concreto donde yo me sintiera aportando algo, ¿no? Hasta que llegó el momento hermoso en donde pude conectarme con el arte, y de a poquito fui armando redes de apoyo hasta que llegó un momento en que mi arte fue tomado en serio por algunas personas. Luego yo seguí trabajando y llegó el cine. Había llegado primero la música, luego había llegado el teatro, luego llegó el cine, y ahora estoy incursionando en la editorial, estoy escribiendo un libro. ¿En serio de qué? De mi vida, de mi forma de entender la poesía, de cómo veo el arte, de los viajes que he hecho, los países, experiencias. Un poco como crónica, un poco crónica poética, si tú quieres. Ya. ¿Y es la primera vez que escribes? Es la primera vez que publico. Había escrito una obra de teatro antes, he escrito mucho, pero siento que escribir y publicar es, para mí al menos, más difícil que hacer una escena en pelota. ¿Me entendí? Es como... Siento yo que ahí hay una desnudez real. Porque se desnuda algo que está dentro tuyo. ¿Y qué es lo que estás mostrando dentro tuyo en ese libro que sientes que lo estoy construyendo y va a haber que editarlo, y hay cosas que a lo mejor van a estar y otras que no, pero lo que estoy haciendo es buscando momentos interesantes para contarle a la gente, porque tampoco les voy a dar la lata. Dentro de eso hay una anécdota que leí que quiero saber si es real o no, porque la encontré muy bonita, si es real. Y si no, igual le encontré una linda anécdota, como hagámosla real. Ya. Es que a los 14 años tú le contaste a tus padres que estabas en este tránsito. Sí. Y que ellos se fueron a la playa. Sí. Y que cuando volvieron tú estabas muy nerviosa, sí, pensando en qué es lo que te iban a sí, decir. porque fue una especie de... Hicimos un trato. Conversamos, tipo jueves o viernes, no me acuerdo. ¿Cómo quiero que me cuentes el previo? ¿Cómo fue? ¿Qué te pasó a ti? Eras muy joven, además. Era muy joven, chica. Era otro Chile, otro país, era otra cosa. Qué susto, por eso te pregunto, ¿cómo fue eso? Yo sentí desde el momento uno de mi existencia hasta el día que hablé con mi familia que yo estaba viviendo dentro de una olla a presión y que tenía que en algún momento destaparla, y ese destape podía generar conflictos poderosos o reconocimiento familiar, o sea, volver a conocernos en el fondo. Claro. Y en esa época, como era otro Chile, como era otro mundo, como era otra forma de entender todo, desde la política hasta el rol de las mujeres en el arte, en la política y en las diferentes manifestaciones sociales, yo dije, bueno, o me tiro al vacío para ver qué pasa, o me voy a morir esperando. Entonces tenía 14 años y les dije a mi familia que quería conversar con ellos, que quería abrirles mi corazón,
y fue una conversación bastante, yo diría que amorosa, en ese momento en que ellos ni siquiera entendían qué era ser trans. Y yo tuve que, cuando descubrí la palabra, empecé a investigar un poquito y llegué con cierta información para que no creyeran que yo estaba loca, porque efectivamente hace 15 años atrás esto era impensado, Sí. sobre todo para una niña de 14 años yendo al colegio. ¿Cómo era, quiero quedarme un poquito ahí, Daniela, cómo era tu vida en el colegio? Porque por un lado tú estabas en esta olla a presión, pero me imagino que tu manifestación de género tenía que estar acorde a lo que la sociedad esperaba De un de niño, un niño. Entonces, efectivamente. cómo era tu vida en ese minuto? ¿Cómo averiguaste lo de ser, o sea, cómo dijiste, ah, chuta, soy transgénero? Yo ¿Cómo fue eso? recuerdo que llegó esa información por algún canal, no recuerdo cuál, si fue internet, que en esa época era muy privativo, casi nadie Sí, tenía un era computador precario, en su claro. casa, pero estaba la sala de enlace en el computador, en el colegio. Habían computadores ahí, entonces yo me podía meter ahí. Y un día apareció, no me acuerdo cómo, la palabra transgénero. Y la definición de la palabra me pareció muy cercana a mi realidad. Pero yo veía a esas mujeres como un ideal, porque yo sabía que ellas habían nacido igual que yo, pero ellas ya estaban hechas unas verdaderas diosas, y yo era recién una pollita sin plumas que quería volar, entonces era complicado. Y hablé con mi familia, con mis papás, y ellos en esa época estaban juntos, luego, mucho tiempo después se separaron, y ellos me dijeron, ok, vamos con todo esto que nos acabas de decir, que fue eh, una sorpresa desde el punto de vista del género, porque ellos siempre pensaron que yo siempre fui muy femenina, Ujú. siempre fui muy niñita, siempre fui, siempre me fui al extremo del binario en el sentido de que siempre yo estaba muy desde el lugar femenino, ¿no? Hay ahora expresiones del género que están en la mitad del Sí, binario. claro, Y yo exactamente. siempre me cargué hacia el extremo femenino del binario, por lo que ellos siempre pensaron que yo era un niño gay muy Que tu orientación sexual era homosexual, esa era la gay, idea. pero muy femenina. Sí, claro. Entonces, ellos querían confirmar esa información y ellos me preguntaron. Y cuando ellos me preguntaron, yo sentí que de manera involuntaria se abrió, se destapó esa olla a presión y les dije que efectivamente yo tenía en mi corazón una inquietud, y esa inquietud era si ellos me iban a apoyar, si es que yo hacía este camino que se llamaba ser trans en un país en donde no existía esa palabra. Entonces ellos me dijeron, bueno, es complejo, vamos a tomar una decisión, pero tenemos que pensar. Entonces yo era siempre, bueno, siempre he sido bien responsable, entonces en esa época con 14 me dejaron en el departamento por 2 o 3 días y yo reflexioné sobre lo que les había dicho, seguí buscando información y estaba muy aterrada porque por mucho que tus padres te amen, en esa época, insisto, era un remesón importante. Era algo que a lo mejor podía generar cambios en ese cariño. Y cuando volvieron, ellos volvieron con un regalo que yo pensé, y te lo digo súper en serio, que yo pensé que eran sesiones psiquiátricas o un pasaje a España, internarme en cualquier conservatorio de música y quedar allá cantando en un coro y chao. Y resulta que era una cajita pequeñita, una cajita de maquillaje que ahora yo todavía la tengo y guardo ahí algunos anillos, qué sé yo. Y cuando la abro me di cuenta que ese mensaje fue como una especie de... como una especie de... Ellos me halaron, como que ellos me dijeron, mira, no podemos ir en contra de lo natural, no podemos ir en contra de tu voluntad, no podemos ir en contra de lo que ya está establecido. Por lo tanto, dale para adelante. El problema fue que vivíamos en Chile y en esa época, hasta hoy incluso, para mucha gente trans, es muy difícil moverse. Y yo entendí que tenía que armar una estrategia sin saber que era una estrategia. Entonces fui moviendo los hilos de manera muy paulatina, temeraria incluso, si tú quieres. ¿Por qué temeraria? Porque acción que yo
ejecutaba significaba perder algo, siempre. Ir a buscar un trabajo con mi identidad de Daniela era perder inmediatamente ese trabajo. Hasta que encontré lugares que me permitieron moverme. Entre esos lugares, el maquillaje y la peluquería, que es un lugar muy común en las mujeres trans. Y estuve como por 6 años trabajando con novias, en peluquerías, qué sé yo. Y en ese periodo de tiempo, a través de Matías, mi hermano, que es actor, él empezó, yo estaba muy deprimida porque no encontraba la forma de meterme en este ambiente artístico que también, haciéndome a culpa ya estando dentro, es bien cerradito. O sea, tratar de meterse a un ambiente en donde todo el mundo quiere saber qué hiciste antes, es complicado. Entonces, él empezó a invitarme a la escuela de teatro donde él estudiaba, que era el Arci. Perfecto. Y de a poquito yo fui inmiscuyéndome hasta que un día él me invita a ser parte de un ejercicio direccional que era un ramo que tenían ellos, y yo actué en una escena pequeñita y además lo ayudaba a él a hacer algunos maquillajes más rápido porque él tenía que hacer su personaje, qué sé yo, y yo estaba ahí detrás algunas veces ayudando, lo que sé yo. Entonces de a poquito empecé a opinar. Y luego de hacer esa pequeña escena, sentí que el escenario era el lugar donde yo me sentía más cómoda. Entonces, a través de diferentes gestiones informales, Gopal Ibarra, que fue un profesor del MATI, me permitió ir a sus clases algunas veces durante un tiempo. Y de a poco, estando en ese ambiente, empecé a conocer personas que se interesaron en mi voluntad de poder estar ahí, de poder crear algo o intentar crear algo sin mayores herramientas, y me las fueron entregando. Entonces conocí a Artaud, a Brecht, a Stanislavski, empecé a leer de teatro, qué sé yo, y el cine siempre era un lugar como desconocido para mí. Veía películas de Almodóvar, era como lo que más me llamaba la atención, pero también consideraba que era un arte carísimo de hacer, había que tener muchísima plata para hacer una película, en fin. Y teníamos pocos éxitos en Chile como para poder, éxitos internacionales, sí, como para poder decir, oye, este es un ejemplo de, no sé, que yo podría seguir o qué sé yo. Y de a poquito, sin mayores pretensiones, fui haciendo preguntas, opinando, y mis opiniones generaron otras opiniones hasta que llegó un momento en que alguien se enteró por ahí que estaba esta chica, ¿no es cierto?, intentando meterse en el mundo de los artistas, y me dieron la oportunidad de hacer un monólogo que se llama La Mujer Mariposa, que estuvo por casi 10 años en cartelera, del 2010 hasta el 2017. Y en ese momento, con esa obra, yo fui conociendo más personas hasta que llegué al cine, a través de Mauricio López, que fue el que me invitó a hacer La Visita. Y entre La Visita y La Mujer Fantástica hice videoclip, hice N teaser, N trailer que me pidieron hacer y todo eso. Y yo lo hacía para practicar. La cámara es el único ojo testigo de la acción, a diferencia del teatro, que tú puedes tener muchos puntos de vista de lo que está pasando. Entonces tú actúas para alguien que está mirando en una cerradura, ¿no? Entonces las acciones, las emociones y la forma de encontrar esas emociones es diferente, y se puede actuar en ambas cosas, pero son súper distintos la forma en cómo uno accede a una emoción, o la muestra, o la recoge, o qué sé yo. Entonces empecé a entender estas diferencias técnicas entre el cine y el teatro, y fui trabajando en ambas cosas a la vez. Después hice más obras, qué sé yo, y videoclips, y empecé a hacer un sinfín de cosas en el cine y en el teatro. Y luego, a través de La Visita, conocí los festivales de cine, porque me empezaron a invitar a diferentes lugares, me nominaron a premios como actriz, gané algunos, y yo entendí que había un circuito que yo no conocía, que eran estos festivales de cine, claro, que generan en el fondo un viaje de las películas hasta que llegas al final del recorrido, que son los premios Oscar. Y fue interesante para mí porque yo no sabía cómo una película llegaba al Oscar, como que yo pensaba que era como una tómbola que de repente... Claro, esta, claro. Y resulta que hay un recorrido de festivales que parte en Cannes y en Berlín, que son a principios de año. El primero es Berlín,
en febrero, y luego viene Cannes, y luego vienen los demás, hasta que llegas al final, al Oscar, cuando terminan los procesos internacionales que están involucrados, personas que tienen que ver con el mundo anglosajón, porque también tenemos los platinos, los Ariel, Claro. que son del mundo iberoamericano. Entonces luego fui comprendiendo eso. Y llegó un momento en que aparece Sebastián Lelio con sus ojos prístinos y me ofrece ser su asesora cultural en un proyecto que todavía no tenía ni nombre, ni pies, ni cabeza. Entonces yo dije, bueno, si este señor que ha hecho películas importantísimas, las he visto todas, todas me gustan, Gloria fue impactante, adoro a Pali García, le tengo muchísimo cariño. Si él me invita a leerle el horóscopo, Vamos. puta, yo se lo voy a leer. Resultó ser que me invitó a ser su consultora y de un proyecto que yo no tenía idea de qué se trataba. Él solamente me dijo, quiero que me des tus impresiones de tu vida trans en Santiago. Cómo te mueves, dónde vas, qué haces, qué poesía lees, qué programas de tele ves, dónde vas a comer, qué amigos tienes, cuántas veces estás enamorado, en fin, percepciones, sensaciones de la vida, más que escribir un guión, porque yo nunca escribí una sola letra del guión. Yo hice un trabajo de entregar mi forma de entender y mi forma de sentir la convivencia en una ciudad como esta. Luego de 1 año y medio, casi 2 años, cerca de Navidad, llega a mi casa un paquete que decía UMF y entre paréntesis Top Secret. UMF significa una mujer fantástica, pero yo no tenía idea qué significaba eso antes de leer el guión. Entonces leo el guión y descubro que había un personaje muy potente que era el de Orlando, que aparece en las primeras 50 páginas de la película, vivo, y en las 51 muere. Y hay un personaje que tiene características físicas muy parecidas a las mías, que se llama Marina, que es una chica que es trans y que se toma la cámara y no la suelta hasta la última escena. Entonces yo dije, ¿esto es una broma o una señal? Entonces, para aclararlo, voy a llamar a Sebastián Lelio para preguntarle. Él vivía en Alemania. Entonces yo agarré el teléfono, lo llamo y le digo, oye, Seba, me llegó un guión, algo que dice UMF, pero no entiendo nada, porque ¿me podía explicar de qué va esto? Entonces él me dice, bueno, mira, es muy fácil. Este personaje, Marina, que tiene unas características físicas, solamente físicas similares, muy similares a ti, es mi nueva película y quiero que la hagas tú. Ay, entonces yo dije, bueno, yo ya había hecho una película antes, no, bueno, ¿qué pierdo, no? Démosle, hagámoslo nomás. Y acepté hacerlo. Y luego el resto es historia y ustedes ya la conocen. Es una bonita historia. Es una bonita, la resumí en 10 minutos, pero está perfecto, me encantó. Puedo darte 1 hora de relatos. Pero quiero que me cuentes cosas que me quedaron dando vueltas. Cuando le hablabas de tu historia a Sebastián Lelio, de tu historia de vida, de tu andar en Santiago, hay cosas que me llamaron la atención que no sé si él rescata desde tu experiencia de vida que está en la película o desde también lo que tú veías, porque hay cosas que uno también ve. Claro. Desde ciertas vitrinas de pronto, desde ciertas ciertos miradas, ángulos, desde claro. ciertos ángulos. La violencia con que se trata, que incluso yo encuentro que es una violencia, ¿cómo se podría decir? Cuidada, elegante en La Mujer Fantástica. Como si existiera la violencia elegante. Como si existe, claro. Qué bueno que lo aclare. No existe la violencia elegante. Pero uno ve y uno ha visto también, dado tu aparición en el mundo público, cómo la violencia se ha manifestado de manera brutal. ¿Qué tanta violencia te tocó vivir a ti en este salir, en este precioso despertar después de esos 14 años, después de esa caja con maquillaje donde tú dices, dijiste, desde que "Upa"? asumí que era trans hasta ahora o desde que me hice conocida? No, vamos a ir por partes. Desde que asumiste que eras trans hasta que ese minuto en que te llega esto y Sebastián Lelio te dice quiero que tú seas la protagonista. Ahí hay un momento, hay un espacio en que tú le cuentas cosas de tu historia, sí, que no sé si él las retrata en la película o no, pero que me imagino que tiene que haber visto tiene que haber sido digeridas desde el ángulo que tú le transmitiste. ¿Qué tanta violencia te tocó vivir? Yo pagué todos los costos que tuve que pagar, todos y cada uno, y... ¿Cuáles son esos costos? Bueno, no fui a la universidad, no podía, en esa época no... Yo salí el 2006, en ese momento
estaba esta revolución pingüina. La diputada Camila Vallejos, por ejemplo, era parte de esa revolución pingüina, todavía no llegaba a ser diputada, han pasado 12 años. Lo digo, la cito como ejemplo, ¿no? Éramos todos muy niños, éramos todos cabros chicos. Sí. Yo no fui a la universidad por ese motivo, no tuve parejas por muchos años por ese motivo, no pude ahorrar dinero precisamente porque no encontraba trabajo, no me daban trabajo, me rechazaban de manera muy cruel en las pegas. Viví violencia del Estado, por supuesto, porque al no poder estudiar, al no tener garantías estatales de estudio, eso es violencia de Estado. No sé, o sea, cuando era muy chica y me juntaba con mis amigos en el parque a hacer una previa con un par de chelas, era un campo minado, porque si los carabineros se acercaban a ti a preguntarte por tu carnet y tú le pasabas un carnet que decía un nombre que no era acorde a lo que veían, te podían llevar detenido y podía ser una pesadilla un fin de semana completo. Entonces yo trataba de cuidarme mucho, pero desde el punto de vista social pagué todos los costos que tenía que pagar. Y la violencia tiene muchísimas formas, tiene muchos formatos. Entonces, de pronto, la violencia física no fue un lugar durante todo mi periodo de transición. La viví en un colegio de varones donde lo pasé muy mal, en donde conocí el miedo porque me podían sacar la cresta cada día lunes, cada día viernes, ¿me entiendes? Y viví esa violencia, o sea, me escondí y lo que hice fue esconderme en la biblioteca. Entonces, cuando yo estaba en ese colegio de hombres, yo era la única niña en ese colegio y en ese momento fue complejo porque yo todavía no hablaba con mi familia, porque era altamente femenina como he sido siempre, digamos, nunca oculté físicamente que me sentía niña. La expresión de género. Y entonces para mí la sala de clase en ese colegio era un peligro. Nunca tuve los cuadernos del todo completos porque siempre me los quitaban o me los rayaban o me los escupían o me reventaban el yogur en la cabeza o me empujaban de la escalera para abajo. O siempre llegaba el pelotazo a mi cara en el recreo de manera accidental y yo sentí cierta negligencia de parte de los profesores porque nunca hicieron mayores atenciones de lo que yo estaba diciendo. O sea, me enfermaba constantemente, trataba de no ir al colegio cada vez que podía y nunca se preguntaron por qué. Nunca se preguntaron por qué estaba sola, por qué no tenía amigos, por qué me encerraba en la biblioteca todos y cada uno de los recreos a leer libros, cualquiera sea, con el solo hecho o con el simple afán de que no me hicieran daño. En ese colegio estuve 2 años y aprendí a defenderme simplemente ignorando. Yo siento que la respuesta ante una agresión gratuita es victoria para el agresor. Y cuando tú no respondes ante una agresión gratuita, ganas la partida. Entonces me di cuenta de eso y lo que hice fue no atender esas agresiones, tratar de que no me llegaran en lo profundo, tratar de que esos insultos que me decían, verbales y físicos, no me apagaran la luz interna. Entonces me metí en la literatura y conocí la poesía muy de chica. Entonces me metí en Rubén Darío, que había hecho poemas que eran más bien livianitos para mí, para yo entenderlo. Luego conocí a Parra, luego conocí a Neruda, luego conocí a Estela Díaz Barín, luego conocí a Lin, luego conocí a tantos poetas chilenos que fueron importantes, Huidobro, en fin. Y fui entendiendo, Lemebel, que fue un gran apoyo para mí de manera privada, porque él ya había escrito sus libros a finales de los 80 y con una bravura y con una insolencia tan interesante que a mí me refugiaba mucho sus crónicas. Y luego salí del colegio, salí de octavo de ese colegio y me fui a otro. Y ese colegio de primero a cuarto medio era mixto. Entonces me reencontré con las mujeres nuevamente
y ellas me acogieron sin preguntarme absolutamente ninguna cosa. Entonces, nuevamente me sentí en el lugar que me correspondía estar, ¿me entiendes? Que me quitaron. Pero que yo nunca, del cual nunca renuncié. Y me reconecté con la música, me reconecté con lo fashion y con todo eso que vas armando cuando eres adolescente. Y yo salí del colegio, de ese colegio como a los 12 o 13, no me acuerdo, 13 creo. Y a los 14 yo hablé con mi familia y les dije, pues yo ya, como a los 13, 14 por ahí, había descubierto a Bowie, había descubierto a Grace Jones, había descubierto el glam rock, ¿no es cierto? Placebo, qué sé yo, Annie Lennox. Y veía mujeres con el pelo corto, sin maquillaje, y veía hombres con el pelo largo, con maquillaje, y a nadie le importaba, y podían seguir creando, y en verdad había una especie como de holgura en el género. Entonces dije, bueno, esta es la mía, ¿no? Y empecé a meterme en todo este ambiente como glam, gothic, qué sé yo, y empecé a moverme en ese ambiente. Iba mucho a la Blondie, al Teatro Carrera, al Ballet Duc, a todos esos lugares que eran una especie de refugio para estos animales, bichos raros que en esa época no teníamos cabida. Y me cobijé en esos lugares. La cosa es que con el tiempo fui descubriendo que iba a perder la partida social, me quedara donde estaba o me atreviera a saltar. Así que salté. Y fui descubriendo la poética del cuerpo, la poética de las distintas feminidades, incluso luego la poética de las distintas masculinidades, y digo incluso luego porque como fui criada en un ambiente, no en mi casa particularmente, porque en mi casa reaccionaron bien, pero muy machista en el colegio, muy machista en el médico, muy machista en los diferentes estamentos públicos, qué sé yo consideraba al inicio que lo que me pasaba era algo inevitable, que no había derechos para mí. Hasta que luego entendí que efectivamente, bueno, después de leer a Genet, Jean-Luc Lagarce, qué sé yo, gente que pertenece a la comunidad LGBTI, que escribió cosas hace mucho tiempo, Foucault, qué sé yo, entendí que habían derechos que se estaban privando a la comunidad LGBTI. Y Lemebel, por ejemplo, Francisco Casas, Las Yeguas del Apocalipsis, la Carmen Berenguer, un sinfín de personas en Chile habían hecho cosas muy interesantes respecto del género, la misma Paz Errázuriz, etc., y que yo no había tenido hasta ese momento acceso. Lo mismo Dávila con sus pinturas, acuérdate que fue un escándalo nacional cuando aparece esa pintura. Sí, de Prat. De Prat, etc. Entonces yo dije, qué ridiculez más grande que el arte se ría de lo que hay que reírse finalmente y se genera un debate nacional respecto a si podemos o no reírnos cuando el arte es eso, ¿no? Entonces dije, bueno, este es un lugar donde a mí me gustaría estar. Y de a poquito, como ya te conté antes, me fui metiendo. Entonces, mi vida está construida en base solo a sueños que yo fui persiguiendo o que llegaron a mí, no lo sé bien, y que he ido descubriendo y he ido construyendo con muchísima convicción. Nada ha sido para mí regalado. Me metí por la ventana a la universidad a escuchar la clase, me metí por la ventana a escuchar cómo se cantaba ópera, me metí por la ventana de la biblioteca para saber qué libros habían. Nunca pedí permiso para entrar a un lugar, pero nunca tampoco me lo dieron. Entonces hay una especie de lugar de resistencia en el que yo he podido ir creando nuevas oportunidades para mí. Y finalmente lo que he vivido ha sido una experiencia para mí al menos de resistencia en un lugar como Chile, pero también de muchísimo amor. Yo creo que no hubiese podido entender la poesía que es la vida, desgarro, amor, desamor, amistad, muerte. No hubiese podido entender la poesía
y deconstruirla, decodificarla si no hubiese recibido amor. No solamente de mi papá y de mi mamá, sino que amor de la gente que yo he decidido que esté a mi lado, como mis hermanos, por ejemplo. Mi hermano Nicolás, mi hermano Matías, la Javiera, gente que ha estado toda la vida conmigo, toda la vida, y que nunca han cuestionado lo que siento y que nunca han cuestionado hacia dónde quiero ir, sino todo lo contrario. Lo han ellos, mi familia, todos los que conforman mi familia, han apoyado mis ideas y han defendido mis posturas entre nosotros mismos. Porque tener a una persona trans en la familia hace 15 años no era solamente un problema para mí como persona trans, sino que también era una problemática para la familia, intentar defenderme, o desde qué lugar yo podía moverme, y cómo ellos podían darme ciertas herramientas cuando no había ninguna, ni una sola herramienta, ¿me entiendes o no? En fin, lo que he ido haciendo es resistir y luego crear a través de esa resistencia, y la invitación que le hago a la gente cuando sienten que de pronto no tienen posibilidades en el mundo en donde se encuentran. Si no hay herramientas, las puedes crear, y si la puerta está cerrada, te puedes meter por la ventana. ¿Tuviste miedo alguna vez? De morir. Solamente. Es que ¿Qué más? te escucho y me sorprende la valentía. Pero también creo que la gracia de la valentía tiene que ver justamente con esto de haberse sentido tan vulnerable en algún minuto. O sea, esta historia que me cuentas de tu preadolescencia es tremenda. Tremenda, y lamentablemente yo creo que la viven muchos niños. Tú citaste el MBL y inmediatamente se me vino a la memoria El manifiesto. Su manifiesto con los niños que nacen con la alita quebrada. Y quiere darle un pedacito de cielo rojo para que puedan volar. Exactamente. Desde ese punto de vista, Daniela, hoy día que eres una persona conocida, que eres una persona, yo diría, bastante respetada también, y no solamente por el mundo, por Chile, sino que también por el mundo internacional, que además has logrado ciertos trofeos que para mucha gente es visto como grandes logros de aparecer en portadas, de aparecer al lado de ciertos rostros, de estar en la premiación de los Oscars, de la alfombra roja, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves tú hoy día eso? ¿Cómo ves tú esta historia, esta experiencia, desde justamente esta mirada que tienes tú, que es tan particular y que es una opinión muy personal, lo digo a modo personal también, tan interesante, tan honesta, tan genuina, pero también tan dolorosa, no en el sentido así como cliché o melodramático, sino que como de vida, de historia de vida, tan poética, tan así como vital. Tan vital. ¿Cómo lo ves hoy día? Porque hoy día yo veo sorprendido que hay unas personas con los cuales no puedo menos que estar molesto y en absoluto desacuerdo, que cuelgan carteles en plena vía pública denostándote, que hay gente que no logra empatizar contigo, que no logra respetar simplemente. Finalmente pueden incluso no empatizar, no quererte, no gustarles, pero no logran decir, ¿sabéis qué? Déjenla. ¿Cómo se construye hoy día eso en tu cabeza? Porque de verdad tenías una visión... Yo siento que es... hay políticas que son provocadoras y que trabajan en base a la provocación. Sí, claro. Y la provocación se atiende o no, y es una opción de la persona provocada atender o no esa provocación. Y la verdad es que si atendiera cada una de las provocaciones que están en contra de mí, no tendría tiempo para crear cosas nuevas. Y provocar precisamente no necesariamente es crear. Qué bueno lo que acabas de decir. Provocar no es crear. No, pues el impacto estético no es necesariamente una... Y yo soy una persona que intenta crear. Y el día tiene solamente 24 horas y quiero aprovechar esas 24 horas del día para seguir creando. Y cada vez que uno camina, proyecta una sombra. Pero yo decidí caminar bajo el sol. Y la sombra siempre
va a estar ahí, pero yo atiendo esa luz que proyecta la sombra y no la sombra que oscurece la luz. Me quiero quedar con eso. Primero, me encanta que hayas venido. Voy a ser un poco groupie, de verdad es divertido. Que hayas aceptado, además, porque somos un espacio tan alternativo. Me encanta. Y nada, me encanta me encanta lo que estás generando. Así que Muchas gracias. muchas gracias por estar acá con nosotros. Y ustedes, los que están viendo esto, lean poesía, chiquillos. Si no es fome, Sí. es entretenida, pueden encontrar poetas de diferentes estilos. No tienen para qué irse al extremo de la tragedia griega, pero sí se pueden encontrar con poetas muy interesantes para sus hijos, para sus nietos, para sus sobrinos, para ustedes mismos. La música, el arte y la creación son parte fundamental de la experiencia humana. Y así como tenemos súper claro que nos vamos a morir un día todos, también podemos encontrar, como digo yo, flores bajo la nieve. Y ahora que estamos abrigándonos un poquito porque viene el invierno, acuérdense que siempre pueden encontrar flores debajo de la nieve. Y un día, cuando estemos cerca de morir, vamos a poder mirar atrás y vamos a poder darnos cuenta que hemos creado. Mientras más creación, mientras más aportación a la creación, mientras más amor podamos haber recibido, más amor podemos entregar. Y el amor no tiene forma, pero sí tiene un contexto. Y ese contexto se entrega cuando te crían con amor. Si ves amor, si lo sientes, puedes empatizar con el otro. Y la empatía es una forma de amor. Aquellos que creen en el amor, como yo y como tú, podemos empatizar con el otro y así crear sociedad. Y la sociedad es un entramado en donde todas las personas tienen un rol. Tú puedes crear y puede ser ese tu rol, el de creador o el de creadora. Te invito a crear. Chao. Chao.